El siguiente programa es de contenido I, informativo, O, de opinión y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por integrarse a un programa más de Ágora Democrática, espacio para analizar temas de la coyuntura nacional, conocer diferentes voces y debatir ideas. Gracias por dejarnos ingresar a la Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos a través de nuestros medios afiliados a nivel nacional de la red Corape y también mediante YouTube y nuestras redes sociales. Ecuador a puertas de la consulta popular, ese es nuestro tema de hoy. Soy Elba Luzardo, aquí iniciamos. Rostros, voces y colores. Expresión de tierra diversa y mágica. Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. En el centro del mundo. Y este 21 de abril de 2024, a pocos días, Ecuador volverá a las urnas para decidir sí o no sobre las preguntas de la consulta popular y referéndum impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Recordarles que aquí debemos decidir sobre 11 preguntas. 6 pertenecen a la consulta popular y buscan reformar leyes, y las otras 5 son del referéndum e implican cambios en nuestra Constitución. Entre los temas a consultar están, por ejemplo, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, el incremento de penas en delitos graves, control de armas, extradición de ecuatorianos, trabajo por horas y arbitraje internacional. Desde el anuncio de la iniciativa, las voces divididas no cesan. Están quienes apoyan la consulta y la creen necesaria para combatir el panorama desalentador que vive Ecuador debido a la inseguridad, y quienes siguen hablando de un gasto innecesario para el país y señalan que los temas se pudieran solventar vía Asamblea Nacional. ¿A qué temas debemos prestar mayor atención al momento de analizar las preguntas y acudir a las urnas? ¿Qué tan importantes son los anexos de las preguntas de la consulta? En caso de ganar el sí, ¿cuándo entra en vigencia los resultados y en este caso las preguntas aprobadas? Estos y más cuestionamientos aquí con nuestros invitados. Vamos a conocer quiénes nos acompañan aquí en Ágora Democrática. Está junto a nosotros Mauricio Alarcón Salvador, es abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción. Actualmente es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también nos acompaña Wilson Benavides Vázquez, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central y maestro en Ciencias Políticas por Flaxo, Ecuador. Es analista político y periodista, ha sido asesor parlamentario en la Asamblea Nacional y asesor político en el Consejo Nacional Electoral. Como investigador independiente ha desarrollado temas de populismo, medios y democracia. Bienvenidos. Vamos en estos momentos a iniciar con Ágora Democrática e iniciamos con el señor Mauricio Alarcón. Independientemente de las voces a favor y en contra, la consulta es un hecho y este 21 de abril la decisión está en los votantes. Previo a iniciar con el análisis de algunas de las preguntas que continúan generando ruido en la población y es donde hay mayor debate, le consulto. Lo ocurrido en la Embajada Mexicana aquí en Quito lo relacionan mucho con este llamado a votaciones. Se habla de un Daniel Noboa que se sentía perdido en las urnas y por ello su decisión. ¿Qué opinión tiene de esto? Bienvenido. Elba, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes en Ágora Democrática, un gusto compartir el espacio con Wilson, y creo que sería altamente irresponsable el haber atropellado el derecho internacional como se lo hizo la noche pasada, viernes, con fines electorales, por llamar la atención, por capitalizar votos, por mejorar un resultado de cara al 21 de abril. Se ha puesto en riesgo a un país entero en cuanto a sus relaciones internacionales. Aún no podemos dimensionar las consecuencias de la decisión tomada, como lo ha dicho la propia canciller, por el presidente de la República en el Palacio de Carondelet, pero si hubiera alguna vinculación
con las elecciones del referendo y la consulta del 21 de abril próximo, insisto, sería algo de una altísima irresponsabilidad. Creo que cuando el país tiene frente a sí preguntas, cambios constitucionales, otros que viabilizan pasos, lo sensato es promover las ideas, promover el debate, viabilizar que la ciudadanía, con todos los elementos sobre la mesa, pueda tomar su propia decisión, no que alguien, por la fuerza o por la espectacularización de una acción política, quiera ganar, quiera obtener un resultado positivo. Perfecto, importante esa lectura. Y ahora también le vamos a consultar al señor Benavides, relacionado también con este tema. ¿Considera que este conflicto diplomático entre Ecuador y México y la condena hacia la decisión del gobierno ecuatoriano influirá en el voto del 21 de abril? Una influencia negativa, porque, a ver, hasta hace unas semanas algunos daban por ganada esta consulta. Bueno, efectivamente comparto un saludo a todos, a Mauricio, Vita, a nuestros amigos oyentes, muchísimas gracias por la invitación. Tema complejo relacionar a una decisión política de tanta irresponsabilidad y de tantas consecuencias a nivel regional, interamericano y mundial inclusive, ¿no? Sobre todo si el mensaje del presidente Noboa era traer inversiones para generar empleo. Creo que la decisión tomada es o traerá completamente el resultado contrario al esperado por los anuncios y la comunicación política del gobierno. Creo que el elector se verá abocado ya, luego de esta decisión de fuerza, además, que es injustificable desde todo punto de vista, se verá abocado ya no a los contenidos de la consulta, sino necesariamente un plebiscito a favor o en contra del gobierno. O sea, si el gobierno quería, digamos, desarrollar los contenidos de las 11 preguntas, me parece que con la decisión que tome y con la agenda pública que se marca desde el viernes 5, me parece, a prácticamente 15 días de la consulta popular, esta se convertirá en un plebiscito de apoyo o rechazo a esa decisión, inmediatamente. Entonces, digamos, ahí se diluye cualquier contenido posible. Esta lógica de un poco las encuestas reflejaban, ¿no es cierto? Un apoyo, me parece que a enero de alrededor del 80% y que ha ido decayendo hasta marzo, ubicarse en alrededor del 57, 60%. Y esta lógica también de pasar del elector de votar todo sí en enero a discriminar las preguntas ya en marzo. Esto, ojo, medido antes del evento de la embajada. Me parece que ahora nos vuelven a la polarización y se convertirá en un plebiscito de apoyo o rechazo a la decisión del gobierno de Daniel Noboa. El señor Benavides ha hecho referencia a este tema de la aceptación que tenían inicialmente algunas de las preguntas y ahora habló de una discriminación. Avancemos con el tema de las preguntas. La última encuesta de Omar Maluk refleja que la pregunta sobre arbitraje internacional y contrato por horas de la consulta popular, en este caso son dos de las preguntas que no tienen mayor acogida. En este caso, señor Alarcón, le consulto, ¿usted también cómo analiza estas dos preguntas y por qué cree que esta acogida ha bajado durante estos últimos meses o semanas? Muchos factores son los que han hecho que la acogida de la ciudadanía, yo diría no solo respecto del referendo y la consulta, sino respecto a otras acciones de gobierno, esté en el estado actual, ¿no? Ya lo decía Wilson acertadamente, hubo la oportunidad de cambiar aquello que hemos visto durante los últimos 45 años, que un referendo se convierte en el termómetro del momento, de la popularidad, la credibilidad y la confianza del gobierno, que se podía hacer mejor las cosas, se podía presentar, como digo, ideas, contraponerlas para que sea el ciudadano el que tome la decisión final, pero ahora no, estamos una vez más en eso de si estoy con el gobierno o en contra del gobierno. El contenido termina siendo irrelevante y eso también es de una enorme irresponsabilidad. Dejemos de lado exclusivamente estos dos temas y estas dos preguntas que quizás son los que más resistencia generan ideológicamente hablando en un sector considerable del electorado. Tomemos las 11 preguntas. En este momento la ciudadanía se va a dar media hora, una hora de su tiempo para revisar anexos que son básicamente comprendidos y comprensibles para abogados, donde se dice el artículo cámbiese por van a darse el tiempo de ver qué decía el artículo antes, qué es lo que va a decir ahora. Definitivamente no. Estamos de nuevo frente a esa situación en la que, a ver, ¿de qué se trata la pregunta? Extradición. ¿Será positivo? ¿Será negativo? Extradición, no me gusta el término, adiós. ¿O no me gusta lo que el gobierno acaba de hacer? Adiós, voto no. Pasa con el contrato por horas, pasa con el tema de los arbitrajes internacionales, pasa con el tema de la justicia especializada de garantías constitucionales. De nuevo,
esa irresponsabilidad de temas que podrían ser importantes para el país, llevarlos a la esfera de o estás conmigo o estás en contra mía, o estás con los personajes de bien o estás con el narcotráfico y el crimen organizado, es llevar un debate importante del país a una reducción inaceptable. Señor Alarcón, y me quiero quedar con algo importante que usted ha mencionado, y es también en este caso, usted ha pensado en nosotros los votantes, en los ecuatorianos, en personas que no conocen este tema de leyes, de constitución, y que a ver, se van a encontrar con una consulta popular en donde muchas hacen referencia a lo conforme al anexo tal, de la pregunta tal. ¿Cómo interpretar esto? Porque como dije, no todos conocemos leyes, no todos sabemos qué dice la constitución, qué es lo que se busca enmendar. Entonces, cuando nosotros vamos a las urnas, los ecuatorianos, los votantes, al momento de encontrarnos con una pregunta, ¿en qué tenemos que prestar pues mayor atención si no podemos interpretar el anexo? Pero es que, Elvita, eso no tenemos que hacerlo al momento de plantarnos frente a la papeleta. Tenemos que hacerlo desde antes. El debate responsable y a tiempo sobre el contenido para que la gente decida qué opción es la que va con su línea, con su sentir, con su pensar. No se lo hace el domingo 21 de abril frente a la papeleta. Por ello es que, de nuevo, esa irresponsabilidad de salir a decir 11 veces sí, 11 veces no, porque el gobierno me cae bien o porque el gobierno me cae mal, es el que ha llevado a que hoy, desde el retorno a la democracia en finales de los 70, ningún referendo, ninguna consulta popular haya traído beneficios abundantes a los ecuatorianos o haya sido la salida mágica a los problemas coyunturales. Con un detalle muy particular a propósito de esta consulta, que yo creo que, considerando los tiempos, fue muy bien puesta de cara a lo que será la búsqueda de un mandato definitivo de 4 años en febrero de 2025. Una forma de mantenerte vivo electoralmente hablando, de aparecer en los medios haciendo campaña sin que sea campaña propiamente hablando, y eso desequilibra la balanza y definitivamente trae condiciones distintas para quienes enfrentarán una elección en muy pocos meses. Señor Benavides, y a puertas de esta consulta popular, pues ya también hay inscritas algunas organizaciones en favor de sí y del no. Hace poco este conflicto también generado entre Ecuador y México ocasionó que Revolución Ciudadana se haya mostrado firme en oposición al gobierno nacional y también su postura de 11 veces no en esta consulta. ¿Esto también cómo lo analiza usted y cómo también considera influirá en las votaciones del 21 de abril? Yo no sé qué tanto puede influir lo que digan los partidos políticos o las organizaciones inscritas a favor del sí y del no, tomando en cuenta las cifras de credibilidad que estos tienen, ¿no? De acuerdo con la última encuesta de Click Report al 1 de abril, elaborada entre el 29 de marzo y el 1 de abril con 4.500 casos, la desconfianza en los partidos políticos bordea alrededor del 83%. Entonces le preguntan a la gente, ¿usted confía o desconfía en los partidos políticos? 83% de encuestados dice, no confiamos en los partidos políticos. Incluso en el Consejo Nacional Electoral, 82% desconfía en el Consejo Electoral. En la justicia, 88% desconfía. Entonces estamos ante un descalabro institucional y obviamente en ese escenario los golpes de efecto, la construcción del espectáculo político prima sobre la racionalidad y sobre el sentido común, incluso con lo que pasó con México. Entonces, desde esa perspectiva, claro, tú dices qué tanto pueden influir estas organizaciones inscritas a favor del sí y del no. Diría de una forma súper marginal o extremadamente minoritaria. O sea, su incidencia va a ser marginal en el sentido en que las personas tomarán sus decisiones en función del espectáculo político que estamos viendo, aquí regionalmente. No les asombre que, como bien señalaba Mauricio, estamos ya a puertas o iniciamos con la consulta popular ya la campaña electoral para el 2025 y que en diciembre del 2024 o enero del 2025 muy seguramente será capturado Fito. Y eso inmediatamente se traducirá en votos. Bajo esta lógica de generar el escándalo político para capitalizar políticamente algo que ya nos ha demostrado el gobierno de Noboa, donde no importan los contenidos, pero sí importa el resultado. Independientemente si te pasas, si te saltas el derecho internacional, el derecho local, etcétera, ¿no? Creo que algunas preguntas de la consulta popular evidentemente serán más llamativos, como decía Mauricio, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Antagonizan un poco el escenario, si tú quieres, del contrato por horas, el tema de la extradición incluso, entre otras, y otras tantas más que ya se han consultado. No nos olvidemos, por ejemplo, de la enmienda constitucional vía parlamentaria del 2015, donde ya se aprobó el tema de estas tareas complementarias de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, por ejemplo, y que se echó al tarro de la basura en la consulta del 2018.
Perfecto, y antes de pasar con el tema de algunas de las preguntas, analizarlas, en este caso consultar, varios analistas hace tan solo unas semanas, unos días, señalaban que si hoy fueran las elecciones el presidente Daniel Noboa ganaba, que en este caso también era una consulta ganada. ¿Con este panorama podemos decir que es una consulta ganada o aún no está claro esto? Lo que pasa es que Daniel Noboa sufre lo que todos los políticos han sufrido, que es el hecho que la realidad les empieza a negar. Entonces, claro, tú dices, Daniel Noboa lucha contra la delincuencia, lucha contra el narcotráfico, etcétera, pero resulta que, por ejemplo, los sicariatos y las extorsiones se triplicaron en Guayas. Entonces, en relación al dato del 2023. Entonces, la realidad que está sintiendo la gente no es la realidad que está viendo el gobierno. Y a tal punto no es la realidad y esta caída en picada. Lo que pasó, 137 muertos según la cifra oficial en el feriado de Semana Santa. Entonces, es ilógico pensar que eso pueda pasar en un estado de excepción vigente en ese entonces y también con la declaratoria del conflicto armado interno. O sea, no es posible que eso haya pasado, el asesinato de la alcaldesa más joven del Ecuador, entre otras cosas. Entonces, esta realidad empieza a imponerse sobre el relato y la gente la siente y la palpa diariamente, a tal punto que tienen que distraernos con el tema de Glass y el tema diplomático que ahorita estamos viendo. Pero en la práctica, delincuencia, sicariatos, etcétera, siguen en pleno apogeo. Incluso el Plan Fénix no asoma hasta el momento, nadie conoce en qué consiste, qué alcance tiene, cuáles son los indicadores de gestión, los indicadores de resultados, quiénes son los actores involucrados, los públicos objetivos. Hasta el momento no se conoce el Plan Fénix, ¿no? Hace un momento usted hizo mención, y el señor Alarcón también, al tema de la pregunta que habla sobre permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para lo que señala el gobierno combatir el crimen organizado. Aquí se busca reformar parcialmente la Constitución. En los anexos de esta pregunta se habla de una intervención complementaria, se habla de que se podrá realizar en este caso estas acciones en un término máximo de 180 días, con una renovación por el término máximo de 30 días. Y aquí surgen dudas también. ¿Esto dista mucho de lo resuelto en el estado de excepción o es el mismo estado de excepción, pero cambiado un poco las palabras, señor Alarcón? Bueno, en este momento hasta no importa lo que diga la Constitución. Mira que acaban de firmar un decreto ejecutivo que declara la persistencia de un conflicto armado interno como si fuera una institución que puede andar sola por la vida sin ir de la mano de un estado de excepción. Basta abrir la Constitución y leer. Es un artículo el que dice claramente que el presidente de la República puede decretar el estado de excepción en caso de conflicto armado interno. ¿Cómo vive el conflicto armado interno sin la declaratoria de estado de excepción? El estado de excepción se acabó el 8 de abril, fin. Ah, no, pero es que aquí hay voluntad. No, en un estado de derecho puede haber voluntad, pero hay reglas para que las respeten. Y ahí tú tienes el ejemplo, en función de lo que me preguntabas, de qué puede venir después. Una cosa es el estado de excepción y es una institución que, como su nombre lo indica, se activa excepcionalmente bajo ciertas condiciones para que el gobierno no solo saque a las Fuerzas Armadas a hacer su trabajo, sino para que restrinja derechos, para que cambie líneas presupuestarias, para que actúe y mueva la sede de gobierno si le viene en gana. No es únicamente el tema de militares a la calle. Este cambio constitucional, que no se origina en Daniel Noboa, se origina en Guillermo Lasso y que pasó por la Asamblea Nacional anterior y actual, nos plantea un escenario distinto. Un apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en materia de seguridad interna, sin que la policía pierda la rectoría de la seguridad interna. Se lo dice con claridad. Que no necesita, pues, que uno se levante de buen o mal humor y firme un decreto, sino que tiene que ser solicitado por la cabeza de la policía para que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, mediante un informe motivado, le diga al presidente, puede firmar un decreto. Y ese decreto tiene contrapesos, tiene controles. Incluso dentro del anexo de esta pregunta se cita con claridad que hasta excepcionalmente, no bajo estado de excepción, pero excepcionalmente en este apoyo complementario interno, las Fuerzas Armadas también pueden tomar el control de los centros de rehabilitación social. Entonces, estamos hablando de condiciones que no existían en la Constitución hasta el momento, que si es que se aprueban van a entrar en vigencia y que constituyen una institución jurídica diferente a la del estado de excepción y a las razones
que lo han motivado históricamente durante los casi 16 años de vida de la Constitución actual. ¿Podemos decir en todo caso que esta pregunta es necesaria o lo que se sigue argumentando se pudo haber resuelto a través de la Asamblea Nacional? Un país donde la Policía Nacional funciona, donde brinda seguridad, donde la gente se siente tranquila denunciando porque sabe que el policía va a hacer su trabajo, no va a estar del lado de la delincuencia, cualquier tipo de cambio como el que estamos viendo sería innecesario. Pero acá también hay que partir de un hecho. Qué bueno que se trabaje en esta línea, qué bueno que se mencione incluso el respeto a los estándares internacionales, que fueron la razón por la cual lo actuado en 2015 se vino abajo. Es excepcional, es puntual, rinde cuentas, es complementario. Pero yo me pregunto, ¿y no será de depurar también las Fuerzas Armadas? ¿No será de depurar también la policía? ¿O todo es un asunto de leyes? El problema, o uno de los problemas que hemos vivido durante todo este tiempo, no solo en materia de seguridad, sino en muchos temas, es que creemos que todo se soluciona con normas. Cambiemos la Constitución y pues por arte de magia somos Suiza. Cambiemos la ley tal y por arte de magia tenemos la policía alemana. O firmemos un decreto ejecutivo y nos dejan de matar. Y ya sabemos la consecuencia de creer que todo se soluciona con normas. Nada cambia. Señora Benavides, con usted también quería hablar acerca de la otra pregunta que en este caso sigue generando debate y aún existe rechazo por parte de algunos sectores, y es esta pregunta que busca enmendar la Constitución y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. Desde el gobierno se sigue manteniendo el discurso de fomentar el empleo. En Ecuador esto es una lucha debido a la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Pero ¿por qué sigue existiendo este rechazo si en este caso el gobierno también argumenta que va a ser beneficioso para los jóvenes y todo lo demás? Una vez más, la realidad le niega el relato. 83,000 personas dejaron de estar afiliadas formalmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso quiere decir que perdieron su trabajo entre enero y marzo de este año. De esas 83,000 personas, según los datos propios del Ministerio de Trabajo, fuente oficial y fuente del Ejecutivo, alrededor del 62% de esas 83,000 personas eran jóvenes. Jóvenes, entiende, el doctor Alarcón sabe muy bien, personas de entre 18 y 29 años, según lo dice la ley, aprobada en el año 2001, me parece, la ley de la juventud. Este criterio etario de entre 18 y 29 eres joven. 62% de personas en ese rango de edad han perdido su empleo en estos 3 primeros meses del año. De ahí un poco los datos de la encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Click Report, por ejemplo? Le preguntan a la gente cuál es el principal problema. En este orden, obviamente, es la delincuencia, la corrupción, el desempleo y la crisis económica. Y luego le dicen, ¿cómo califica usted la gestión de Daniel Noboa en estos ámbitos? ¿Aprueba o desaprueba la gestión? Pero miren, aunque el principal problema es la delincuencia, y sigue habiendo delincuencia, la gente apoya con el 80.70% la gestión de Daniel Noboa en el tema de seguridad, en el manejo de la seguridad. Aprueba con 51% las medidas tomadas con el tema del combatir el desempleo y desaprueba en esta pregunta con el 48%. ¿Qué debe hacer urgentemente el presidente Noboa respecto a estas problemáticas? La primera cosa que la gente pide es la generación de fuentes de empleo. Ayer veíamos, yo me quedé al borde de las lágrimas viendo unos videos de la selva del Darién, de unos niños ecuatorianos cruzando la selva. Se subía, es inaceptable. Somos el segundo país después de Haití en migración forzada por la selva del Darién y nadie hace absolutamente nada, no nos importa. En términos numéricos creo que ya superamos de largo la migración que se dio en los finales de los 90 a raíz de la dolarización y el congelamiento de depósitos. Entonces me parece que hay una realidad ahí que nos está lacerando como pueblo, está quebrando inmediatamente el tejido social. 28% quiere fuentes de empleo, mano dura a la delincuencia 23%, lucha a la corrupción 6%, atacar la pobreza 21% más o menos. Pero me parece que esto también se enmarca en una lógica, y no sé, ahí quizá el Ecuador está volviendo a una cuarta ola autoritaria a nivel regional. Y a mí me deja eso, digamos, viendo en contexto el tema, de acuerdo a los datos además del barómetro de las Américas 2023, tú dices, claro, la única institución que en toda la región, en 26 países de la región, incluidos Centro y Sudamérica, que mide el barómetro, dice, las Fuerzas Armadas son la única institución que tiene credibilidad, por sobre los ejecutivos, por sobre los parlamentos, por sobre las cortes de justicia.
Desde esa perspectiva, evidentemente en Ecuador, las Fuerzas Armadas tienen el 77% de confianza institucional entre las personas. ¿Qué implica eso? Estamos en un gobierno evidentemente con rasgos autoritarios y que se soporta en el tema de las Fuerzas Armadas, y como bien señalaba Mauricio, se están creando instituciones por fuera de la institucionalidad para legitimar en la norma, una norma creada, sacada de dónde será, pero esta realidad, cómo las Fuerzas Armadas, excepto en 2 países, por ejemplo, excepto en México y en El Salvador de Bukele y en el México de AMLO, solo en esos 2 países el Ejecutivo tiene más confianza, en escaso margen de diferencia, que los militares. Es terrible. O sea, estamos incluso en países que soportaron dictaduras sangrientas como Chile, Argentina, etcétera, los militares tienen mayor confianza en la ciudadanía por sobre cualquier otra institución, incluida además los procesos electorales. Señor Benavides, y sobre el tema de la pregunta que busca en este caso el contrato por horas, ¿cómo lo analiza usted y el tema de cuáles son esos puntos que la población tiene que centrarse más para también hacer su análisis? Me parece que desde la pandemia, cuando se incluyó este contrato emergente, creo que se llama, o urgente o de urgencia, algo así, tiene un nombre ahí, el doctor Alarcón seguramente le tiene más claro desde el ámbito jurídico, pero evidentemente está abierto la puerta bajo el contexto de la pandemia y toda la situación que desde ahí viene experimentando el mundo, no solo el Ecuador. Creo que es la cereza del pastel a esta lógica que ya se abrió con la pandemia, es decir, menos derechos laborales y más, digamos, más trabajo, a cambio de más trabajo. Sin embargo, las cifras otra vez no nos están diciendo eso. O sea, hay que ver un poco hasta cuándo la ciudadanía va a decir, sí, estoy de acuerdo con que trabajo por horas versus a que me precaricen. ¿Cuánto gana un profesor universitario? Estaba viendo una convocatoria que hace una de las universidades privadas del Ecuador, donde la precarización del trabajo intelectual académico inclusive está legitimándose bajo figuras como el trabajo por horas, ¿no? Perfecto, y con esta intervención de nuestro invitado nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ágora Democrática para continuar hablando sobre todavía esos temas que generan ruido en esta consulta y referéndum del 21 de abril de 2024. Ya estamos a tan solo días de acudir a las urnas. Ya regresamos con ustedes, amigos y amigas. Inicio de espacio publicitario. Vamos a elegir el Ecuador que queremos. Por eso, el domingo 21 de abril recibirás una papeleta en donde consta en el casillero de la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Deberás elegir entre las opciones sí o no. El Ecuador que quieres empieza en ti. CNE. CORAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Mashi ahapteñam, takak mastatña nuka, unimia tratñiti, nuya uam kakñiti, ahapramon sawantin, yakish huna unimia tratsu, akik makartatui, aintuk nawe uhukwit, tura hun ahapteñan, takak masasartaiña chuka, akik makartatui, uhuk nawe usumtaikuit, nuya yakish hui takak mayat, itzirtsuk uakintia, akik makartatui, amuchat 5060, tura 9200 kuit, nutiksan, aneyamunam, pachinkiashtatui. CNE, Ecuador amo wakiramu, aminye juareway, Puenkernicata, www.cne.gov.es, Nuinkemam. Actualidad informativa y precisión. CORAPE, une el Ecuador. Ecuador no me asan, viña utzumkaro, viña takatrom ni kahai, no Ecuador wakiramu, viñe juareway, nuña aminye juareway, tuma samtei, un habrayunam, anekia mozarkia, unimetras nyuchi tamtsuk, y takatariñeti, unkemata, www.cne.gov.es nuya nekata, tui unimetras nyunsuiña no, y echi Ecuador numia, hapachi, nuya y hapamonekap mahi. CNE, Ecuador amo wakiramu, aminye juareway, Puenkernicata, www.cne.gov.es. Fin de espacio publicitario. Estamos
de regreso aquí en Ágora Democrática. Gracias a todas las personas que están pendientes de este programa, que semanalmente nos sintonizan a través de nuestros medios afiliados a Corape a nivel nacional, que nos permiten ingresar a la costa, sierra, Amazonía y región insular. También a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma en YouTube. Estamos conversando con dos invitados sobre la consulta popular y referéndum, analizando algunas de las preguntas. Y aquí también le voy a consultar al señor Alarcón la pregunta relacionada sobre arbitraje internacional. En este caso, hablemos de esta pregunta, es la pregunta D del referéndum. Se consulta si se está de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales y comerciales. Se habla de modificaciones al artículo 422 de la Constitución, pero también aquí, ¿cuáles son los temas que uno debe de prestar atención en el anexo al momento de analizarla para poder entender esta frase, ¿no? Arbitraje internacional, que es algo que muchas veces se desconoce. Este es un cambio completo del artículo. Se saca un artículo y se pone otro. No hay tanta ciencia ni tanta complejidad en el anexo. Estamos hablando de un párrafo. Nada más. ¿Por qué me río yo de escucharte la pregunta? Porque esto está enfocado en generar mejores condiciones para que inversionistas extranjeros vengan al país, nos dejen sus recursos, generen nuevas fuentes de empleo. Una condición más para lograr en algo, seguridad y garantías jurídicas, y que la gente diga Colombia, Perú y Ecuador. Después de lo que pasó el viernes, después de la 20ª reforma tributaria que acaba de ser plena desde el 1 de abril, puedes tú proponerle, pues no sé, arbitraje papal en consulta popular o en referendo a un inversionista extranjero que se lo va a pensar muy bien antes de poner un centavo en Ecuador. Y muchos me dirán, qué fatalista. Pero yo hago la pregunta, si un gobierno es capaz de violar un instrumento internacional, que es una convención que ha estado en vigencia en el mundo durante décadas, que ha sido irrespetada por gobiernos considerados dictatoriales, ¿no va a ser capaz de desconocer una cláusula en un contrato de inversión? Capaz es. Espero que no lo haga. Se borra con el codo lo que se hace con la mano. Si se le estaba motivando al inversionista extranjero diciéndole, mira, ahora vamos a poder incluir una cláusula para que un tercero imparcial y no nuestra podrida justicia ecuatoriana sea la que resuelva en caso de que tengamos una controversia o una disputa, ahora reinará, pues, no sé, el estado de ánimo de quien ocupe el sillón presidencial para poder llevar a cabo cualquier tipo de acción en contra de un inversionista. Yo creo que esto sí es muy importante. Yo creo que hay que dejar en mucho, no apelar a ese concepto de soberanía que se menciona una y otra vez para limitar las formas de resolver conflictos. Pero hacer las cosas bien. No por un lado proponer un cambio que es positivo y por otro actuar de forma tal que cualquier iniciativa se diluye rápidamente en el agua, ¿no? Y esta pregunta sobre el arbitraje internacional, el señor Alarcón la ha considerado como un cambio positivo, pero también en este caso ha hecho el cuestionamiento a las decisiones del gobierno ecuatoriano, y volvemos a retornar al tema del conflicto entre México y Ecuador. En este caso también, ¿cómo lo analiza usted, señor Benavides? También considera que ha sido un cambio positivo, pero podría traer desventajas en caso de que se apruebe y teniendo todo este escenario de lo que hizo Ecuador. A ver, creo que la realidad está, también reitero, el tema de negando el discurso oficial en todos los ámbitos, en todos los frentes. Por ejemplo, lo del arbitraje claramente está orientado a, tengo yo pensado, no sé, quizás facilitar la inversión extranjera en el ámbito minero, por ejemplo. Pero ¿qué señal estamos dando en Palo Quemado, en otros sitios así, donde el ejército está actuando con mano dura por el tema de la consulta minera, etcétera? Entonces ahí hay un conflicto minero que no está resuelto, lo conversamos el otro día, Elvita, justamente, y me parece que un poco esto va enganchado a eso. Entonces me parece que si los sectores opuestos a esta pregunta o opuestos a la consulta popular, digamos, activarían un mensaje, deberían asociar ambas cosas, ¿no es cierto? O sea, el arbitraje está orientado a defender a las empresas mineras, ergo, que atacan a los comuneros con la tutela y la acción directa de las Fuerzas Armadas.
Me ha llamado la atención en este escenario también que le preguntan a la gente, y cito aquí otra encuesta, la de Imacen de Giovanna Peñaflor, es una consultora peruana, además muy cercana al proceso político, entre comillas digo proceso político de Rafael Correa, Giovanna Peñaflor, y le preguntan a la gente, esta encuesta es de marzo del 2024, y dicen, ¿a quién cree usted que beneficiará el gobierno de Daniel Noboa? De acuerdo con esta medición que hace ella, el 31% considera que el gobierno de Noboa beneficiará al pueblo, el 26% a los empresarios, el 15% a la clase media, el 10% a los ricos, el 7% a los trabajadores. En ese escenario, claramente es un gobierno que, en cierto sentido, le ha funcionado su estrategia de acuerdo con estos números. Ojo, reitero, estos son escenarios y datos previos a la decisión tomada el viernes con respecto a la Embajada de México, más sin embargo te muestran un primer panorama, ¿no? Donde el gobierno, pese al desgaste, llegaría con un importante capital político para solventar estas preguntas. El arbitraje creo yo que está también relacionado con un discurso ideológico de ciertos sectores, concretamente el sector de la CONAIE, por ejemplo, igual que el trabajo por horas, ligado al tema de los sindicatos, pero como ven, aquí el 7% dice que solo el 7% considera que el gobierno Noboa beneficiará a estos sectores sindicales, trabajadores y demás. Porque además no se olviden, ¿no? Está ya el framing puesto en los medios de comunicación respecto de los abusos de los comités de empresa, de varias corporaciones, de varias empresas ligadas a los sectores estratégicos del Estado, como las telefónicas, las eléctricas y demás. Entonces, es ir un poco debilitando eso también, que son abusos en toda la extensión de la palabra, para ir colocando este escenario. En ese contexto, claro, yo creo que ahí, en la pregunta del arbitraje, estaría relacionada con el tema directamente de los sectores sociales y de la CONAIE concretamente, ¿no? Sí, Mauricio Alarcón, y también avancemos a otra pregunta, y esta que hace referencia al establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. Aquí el anexo 2 que señala la pregunta es muy extenso, pero se señala que lo que se busca en este caso es evitar la congestión de causas a nivel de la función judicial, que también exista una mejor formación en materia constitucional por parte de los jueces. ¿Cuál es su lectura acerca de esta pregunta? Tengo el gusto, diría yo, de ver finalmente, 16 años después, plasmada una propuesta de quienes tuvimos la desgracia de ser oposición en el proceso constituyente. Junto a May Montaño, era asambleísta principal y era asambleísta suplente, planteamos en nuestra mesa número 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, el establecimiento de judicaturas especializadas en lo constitucional, con miras a que no cualquier juez, sin capacidad, sin conocimiento, aborde temas tan importantes como las acciones de garantías vinculadas a los derechos humanos fundamentales. Se nos negó, por ser oposición, por supuesto, una propuesta que no fue aprobada. Durante casi 16 años de vigencia de esta Constitución hemos visto que cualquier juez puede ser juez de garantías y termina convirtiéndose en cualquier cosa, menos en una persona que sobre la base del derecho resuelve, que sobre la base del derecho previene violaciones o con su decisión hace que cesen violaciones de derechos fundamentales. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Jueces a la carta que mediante un habeas corpus liberan a un capo del narcotráfico. Jueces a la carta que mediante acciones de habeas data incrementan el patrimonio de un exasambleísta. Ahora, muy tarde lamentablemente, nos damos cuenta que necesitamos jueces especializados y creo que eso es positivo. ¿Mejora la calidad de la justicia en este tema en específico? Probablemente sí, pero no de la noche a la mañana una vez que votemos favorablemente con la pregunta. Pues si viene el anexo, cambia lo que dice la Constitución y cambia lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Hay un proceso que seguir. Y se requieren recursos, porque hay que darle dinero a la justicia para que monte nuevas judicaturas. Hay que darle dinero a la judicatura para que haga un concurso y podamos tener jueces de primera instancia y de corte provincial para atender estos temas. Es decir, si gana el sí en esto, que para mí es positivo y acertado, quizá empezaremos a ver sus resultados en un año
año y medio aproximadamente. Y precisamente eso le iba a consultar, cuándo la población puede ver el resultado en caso de que se dé esta pregunta. Y a ver, teniendo todo el contexto de Ecuador, el país, las circunstancias en las que vivimos, en este caso cuando se demanda presupuesto al tema de justicia, salud, educación, esto también podría generar un conflicto al momento de que se cristalice esta pregunta en caso de que gane el sí. Que, de nuevo, ¿qué responsabilidad tiene un promotor de un referendo y de una consulta al momento de hacer un borrador de preguntas y de anexos, de pensar en su implementación? No solo cambiar un texto normativo, ¡ay qué lindo! Quitemos este artículo de la Constitución y pongamos este otro. Así no funciona el Estado. Me encantaría de nuevo que todo sea normas y que por normas también yo creo nuevas judicaturas y por arte de magia aparecen los recursos que me permiten implementarlas. Si yo le estoy planteando al país un tema tan sensible como este, una acción tan positiva para cambiar en algo la podredumbre judicial, tengo que hacerlo de forma responsable, tengo que haciéndolo garantizar, en definitiva, los recursos dentro del presupuesto general del Estado. Caso contrario, ¿qué nos van a decir? Sí, usted votó, sí, se aprobó, y cambiamos la Constitución y las leyes, pero no hemos tenido plata. Siéntese y espere, cuando haya plata, usted verá el resultado de la consulta. De nuevo, si yo redacto una pregunta, si yo redacto un anexo, tengo que hacerlo con total y absoluto conocimiento de qué es lo que va a pasar con un resultado positivo. El resultado negativo deja las cosas como están y punto. Una salida bastante fácil, pero el positivo, además teniendo a una ciudadanía que está pendiente de ver cómo esto ayuda a la seguridad, a la justicia, a la corrupción, creo que podría incluso ser un coletazo y terminar afectando la credibilidad, la confianza y la popularidad si no se ve en alguna medida algún resultado. Señor Benavides, y también hablemos con usted acerca de esta propuesta, de esta pregunta en la consulta popular que habla sobre el incremento de penas para ciertos delitos. El anexo de esta pregunta señala que en caso de ser aprobada, pues el presidente Daniel Noboa remitirá un proyecto de ley reformatoria al COIP. Aquí se habla de que la Asamblea Nacional contará con un plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar este tema, pero aquí también surge la duda. Esto se pudo haber hecho directamente a través de la Asamblea Nacional, porque hemos visto un presidente, un gobierno que envía proyectos, la Asamblea lo analiza, tal cual como señala este anexo. A ver, yo creo que lo importante aquí es, en la misma línea del doctor Alarcón, justamente, es decirle a la gente que los cambios establecidos en la consulta popular no se van a dar de un día para otro, y menos aún bajo la lógica política que ya se implementó desde la Constitución de Montecristi, donde ustedes se acordarán en el régimen de transición, se establecía una lógica medio de proyectos, ¿no? De proyectos de ONGs, es decir, poner fechas para obtener resultados. Resulta que, por ejemplo, una de las leyes que estaban con tiempos y demás era la ley de comunicación. La Constitución se aprobó en el año 2008 y la primera ley de comunicación recién se aprobó en el año 2013. Entonces, bajo esta misma lógica, ¿cuántas de las 11 preguntas van a ir a la Asamblea? Primera pregunta. Y dos, a una Asamblea que automáticamente está en campaña electoral también para el 2025. Porque recuerden ustedes, la Corte Constitucional establece que este periodo extraordinario derivado de la muerte cruzada no cuenta como una reelección inmediata para todas las autoridades de elección popular, en este caso asambleístas y presidente. Desde esa lógica, será la lógica electoral la que va a ir definiendo un poco el tema y las posiciones de los legisladores respecto de las distintas preguntas de aprobarse. Obviamente suena lindo, digamos, incrementar las penas, todo lo que, pero en la práctica, ¿cómo eso se va a traducir en la realidad? Recursos, plazos que no se van a cumplir, con una nueva asamblea, con la nueva composición, además, política que va a haber en la asamblea, después que está viendo ya, hoy en la mañana fue un desastre la asamblea, la Comisión de Relaciones Internacionales versus la Comisión de Fiscalización. Se dijeron de todos los asambleístas. Entonces, esta mayoría que consolidó inicialmente el gobierno de Noboa con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana ya no existe más. Desde esa perspectiva, ¿cómo se va a viabilizar los resultados de la consulta popular en el legislativo? Muchas de las 11 preguntas tienen que ir a cambios legales que pasan por definitivamente el poder legislativo. 6 de las preguntas en definitiva. Entonces estamos hablando de más de la mitad. Si 6 preguntas van al legislativo, a un legislativo ya automáticamente fragmentando, donde no hay la mayoría inicial que hubo, y que además un legislativo que estará en campaña pensando en las elecciones generales 2025, muy difícilmente así el pueblo apruebe
esto verá la luz al menos en el corto plazo. Ya lo han dicho ustedes, lo ha dicho el señor Alarcón, 6 de las preguntas de la consulta popular y del referéndum tienen en este caso que pasar a la Asamblea Nacional, es decir, van a estar en la mesa de debate en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional en donde se ha visto nuevamente estas pugnas, estas fricciones entre el Ejecutivo. Y aquí consultarle, señor Benavides, ¿considera que dentro de todo este escenario también fue una irresponsabilidad la del presidente Daniel Noboa poner también en manos de la Asamblea Nacional estos temas, no enviarlos directos y ponerlos en una consulta? Porque, a ver, no todos conocemos la población de cómo son estos procesos para que la pregunta, en caso de que se apruebe, pues se viabilice. Hay un viejo adagio en la diplomacia a propósito de la coyuntura diplomática que nos convoca como país. Cuando tú quieres que algo no salga, crea una comisión. Crea una comisión y eso se estancará en la comisión. Cuando quieres que algo no salga inmediatamente, mándale al Congreso, mándale a la Asamblea Nacional. Es prácticamente una burla al pueblo ecuatoriano, además decirle que los cambios serán inmediatos. Es evidente ya en lo procedimental que implican primer debate, segundo debate, etcétera, una serie de procedimientos parlamentarios. Así le pongas la barrera temporal, eso no se va a cumplir. No se cumplió en la Constitución de Montecristi, donde además la fuerza política dominante en la época llegó a tener 100 legisladores y ni así pudieron sacar las leyes. Ya pasa también por una explicación de la cultura política, ¿no? Señor Alarcón, y consultarle en este caso, pues, algunos temas referentes, otras preguntas referentes al tema de seguridad. Hemos visto un gobierno, y varios analistas lo han señalado, un gobierno que ha marcado su discurso con el tema de seguridad. Cada decisión que argumentan es en este caso diciendo que lo hacen por la seguridad del país, debido a este conflicto que se ha vivido. Y pues bueno, en las preguntas de la consulta popular vemos otros temas. También, por ejemplo, se habla aquí de que si se está de acuerdo con las personas privadas de la libertad, cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social. Aquí también esta es otra de las preguntas que va a debate en la Asamblea Nacional. A ver, hay cosas importantes, hay cosas intrascendentes, hay acciones concretas, hay acciones difusas en este shampoo que recibiremos en la papeleta el 21 de abril. Tienes preguntas tan absurdas, porque la respuesta es bastante lógica, como decirles a los ecuatorianos, vea, ¿quiere usted que los militares hagan controles de armas alrededor de los centros de rehabilitación social? O sea, el que sale y dice vota no en esa pregunta, o sea, no hay forma. No hay forma de decirle que no a esa pregunta. ¿Innecesaria? Por supuesto que sí. Esa pregunta no tiene ni anexo. ¿Qué ley se está cambiando? Porque ya lo pueden hacer, además pues. se está haciendo los famosos CAMEX, creo que se llama. Pero es que Wilson, ya lo pueden hacer. ¿Qué en el momento actual? Estado de excepción, no estado de excepción, conflicto armado interno. La primera pregunta de la papeleta, la que tiene que ver con asuntos. ¿Qué impide o qué limita que lo hagan? Por eso es que no tiene anexo esa pregunta. Es una pregunta como decirte, ¿el agua es cristalina, sí o no? Tienes preguntas, en cambio, como que te están diciendo, ¿quieres que reformemos la ley de lavado? Y uno dice, ay, sí, reformemos la ley de lavado. Pero regresas a ver y dices, a ver, perdón, presidente, pero eso no lo puso ya en un proyecto de ley de aquellos que ya fueron tramitados, los de urgencia en materia económica. Entonces, ¿qué me va a plantear en el nuevo proyecto de ley? ¿Cambiar lo que ya cambió hace 2 meses? ¿O quite la coma, ponga la coma y haga esto? ¿Era necesaria esa pregunta? En lo absoluto, ya lo hizo. Y en base a ello, es que podemos decir, las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se están planteando, por ejemplo, qué buenas, qué positivas, que se cumpla la totalidad de la pena como con otros delitos. ¿Por qué hacerlo? Por la vía en la que se lo está haciendo. ¿Por qué no le plantearon al país, Wilson, claramente, cámbiese el artículo del Código Orgánico Integral Penal que dice esto a esto? Eso no es referendo, eso no es cambio de texto constitucional. No, mandará un proyecto de ley para que la Asamblea conozca, la Asamblea resuelva a los 60 días. Es vernos la cara y no es cuestión de ya entrados en gastos con una pregunta, metamos nomás cualquier cosa. Acordémonos también de la Comisión Especial de Enmiendas Constitucionales que estaba funcionando y que tramitaba justamente el tema de la complementariedad del trabajo de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Quedó ahí el trabajo luego del tema de la muerte cruzada y otra vez incluye en la consulta. Entonces es doble gasto, un discurso innecesario y en la realidad, digamos, las cosas no van a cambiar de forma inmediata, ¿no? Un dato nada más,
el 57.8% de acuerdo a Imacen considera que la consulta popular será importante para frenar la delincuencia. 42% dice que no, pero el 63% a marzo del 2024 desconoce las preguntas. Y aquí consultarle, señor Benavides, el señor Alarcón ha hecho referencia a estos cuestionamientos en ciertas preguntas, que muchas de las preguntas, pues bueno, son innecesarias, se pudo haber consultado directamente, se pudo haber enviado directamente a la Asamblea Nacional en vez de consultarlos, pues a través de una consulta y un referéndum que ha generado un gasto millonario para el país. Pero ahí surge la duda también, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral dio paso a esta consulta? Si esos temas podían ser resueltos a través de otra vía. Es lo que también la población se consulta. O sea, de lo que yo conozco, la calificación la hace la Corte Constitucional, ¿no? Entonces es la Corte Constitucional la que te dice esto sí, esto no, esto vía referéndum, esto no, o sea, tal cual. Entonces me parece que ahí la Corte Constitucional es un poco quien decide qué preguntas van y cuáles no. Pero ¿no es cierto? Y esto es importante decirlo, revisa Claro. las formas. Exacto. Porque además el Consejo Electoral ya en la práctica no nos va a poner números en las preguntas, sino letras. Letras, Entonces cuenta en tu mente las letras de la A hasta la letra número 11 del alfabeto. Y dices, claro, es la pregunta A, B, C, J, K. Entonces es también muy complejo que la ciudadanía se entere de los contenidos de las preguntas por este hecho, ¿no? No te informas por el número de la pregunta, sino por la letra. Entonces yo le digo a usted, Elvita, ¿cuál es la pregunta acá? Entonces, no, la gente y la apoya y dónde está, o sea, es un tema también muy complejo, creo que se enmarca dentro de una lógica de democracia plebiscitaria a todas luces, ¿no? Y ojo, esto de democracia plebiscitaria no es el hecho de que a cada rato acudamos a las urnas, sino es el hecho de cómo se ejerce el poder por fuera de la institucionalidad. Y lo de México es el claro ejemplo, es la cereza del pastel de una lógica profundamente autoritaria por fuera de cualquier norma, incluso internacional. ¿Qué nos va a esperar al interno? Si normas internacionales estamos incumpliendo flagrantemente, no se diga con la Constitución y con las leyes, ¿no? Señor Alarcón, y aquí consultarle, sí, no es el Consejo Nacional Electoral el que hace la aprobación de las preguntas, fue la Corte Constitucional, pero bueno, ya luego quedaron ahí en firme a través del Consejo Nacional Electoral. ¿Podemos decir que ha sido cuestionable el rol de la Corte Constitucional por aprobar estas preguntas? Yo te digo que no por una razón, porque si tu rol es simplemente decir esto es viable, no es viable, y si es viable, este es el camino que debe seguir, el responsable del contenido es el Ejecutivo. Punto. No hay mayor responsabilidad. Por eso es que en el camino entre Carondelet y la Corte Constitucional se les cayeron dos preguntas de justicia que nadie las ha podido encontrar hasta este momento. Una sobre la judicatura, otra sobre la fiscalía. ¿Qué pasó con ellas? No sabemos, se cayeron. Nunca llegaron. Sobre los otros temas, pues, disculpe Corte, ¿puedo preguntar vía consulta esto? Y la Corte lo único que te dice es, sí, es vía consulta. O sea, yo ya quisiera, a propósito incluso de que es uno de los pocos reductos de institucionalidad que le queda a este país, que la Corte haga un jalón de orejas y diga, o sea, no preguntes tonteras, ¿no? No preguntes cosas obvias, pero en alguna medida, y me adelanto a decirlo, y de una manera muy formal, muy respetuosa de la normativa, la Corte ya lo hizo. Porque cuando el gobierno nacional había planteado, por ejemplo, una pregunta en la que decía, ¿está usted de acuerdo con que la judicatura evalúe a los jueces y con que la Contraloría revise las declaraciones patrimoniales? La Corte, muy formalita y sin despeinarse, le dijo, no pregunte cosas que ya están contenidas entre las atribuciones constitucionales de las dos instituciones. Así es que esta mejor guárdesela. Las otras, bueno, le vamos a pasar, pero porque no son tan obvias o porque por último le vamos a dar el beneficio de la duda de qué proyecto de ley manda usted a la Asamblea Nacional, pero por favor, no nos haga perder el tiempo incluyendo cosas que no tienen razón de ser. Y lo dijo la Corte en su dictamen respecto de esto. Varias de las preguntas, recordemos que eran más de 20, se quedaron a medio camino. Y de las 11 que estamos recibiendo, solo 10 provienen del Ejecutivo. La primera viene de la Asamblea Nacional. Entonces, hay que ver qué es lo que recibimos finalmente el 21 de abril. Yo creo que de las 11 preguntas hay 5 que son muy importantes, las de cambio constitucional. Las otras 6... bien nos podían haber ahorrado el esfuerzo y la plata en definitiva, aunque nos dirán que el ahorro es mínimo si la papeleta mide 1 metro o mide 50 centímetros. Señor Benavides, y también consultarle, hablando de lo que vamos a recibir este 21 de abril, domingo 21 de abril en las urnas, ¿a qué temas debemos de prestar mayor atención al momento, pues, de acudir
a estas votaciones de referéndum y consulta popular? Al tratarse de un plebiscito de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, creo que hay que hacer un trabajo urgente de educación política sobre las preguntas. Creo que el Consejo Nacional Electoral es completamente inoficioso a este momento, digamos, hacer lo que está haciendo en sus cuñas, en sus spots, etcétera, porque los hechos políticos están negando el relato, este relato más pensado, más etcétera, pero sí seguir la recomendación del doctor Alarcón, ¿no? Fijarnos en las 5 preguntas de ámbito constitucional, por ejemplo, me parece eso es fundamental, las que serían de referéndum en este caso, y en función de eso decidir. O sea, tomando en cuenta que además no se cambia esto, los otros irán a la asamblea, etcétera. Y también tomando en cuenta que, de acuerdo al dato histórico, me parece que desde el retorno a la democracia hasta acá, esta es la consulta popular número 12 o 13, me parece, desde 1979, el retorno a la democracia. Y no nos olvidemos que también, por ejemplo, hay el riesgo de que la voluntad popular se pueda tergiversar en el plano de la asamblea parlamentaria y se tergiverse en función de intereses electorales. Ya pasó, por ejemplo, en la consulta popular de 1994, donde el pueblo ecuatoriano aprobó para todas las autoridades de elección popular el tema de la reelección. Se aprobó en las urnas eso, pero el Congreso de la época muy cómodamente dijo, vamos a interpretar la voluntad popular. Dejaron vía libre a la reelección de autoridades en el ámbito local y en el ámbito legislativo y bloquearon la reelección para el Ejecutivo, que había sido aprobada previamente también en las urnas por el pueblo ecuatoriano. No bastan las normas, es un tema ya de cultura política. Me temo yo en ese sentido que bajo la lógica en la que está actuando el gobierno y en general donde tú tomas la decisión y luego te inventas jurídicamente cómo justificar, que es lo que pasa más o menos con la coyuntura de la embajada en México, entonces tú dices, ¿qué ejemplo estás dando de respeto a la normativa? ¿Cuáles son las reglas del juego que están rigiendo y que son respetadas y acordadas por los actores que intervienen en la contienda política? Porque si no hay reglas del juego, gana la ley del más fuerte y volvemos a un estado de naturaleza en términos incluso teóricos, ¿no? Gana la lógica de saltarte las normas, de saltarte las reglas o de interpretarlas a tu manera. Un viejo, comportamiento político además de nuestros actores, ¿no? Seguimos aquí en Ágora Democrática, estamos casi que llegando a la parte final y estamos con 2 invitados, Mauricio Alarcón Salvador, como les mencionamos, él es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y también está Wilson Benavides, que es comunicador social y en este caso analista político. Y ya para llegar a esta parte final, señor Alarcón, su conclusión sobre todo lo que hemos hablado hoy día, por favor, debido al tiempo y también a las agendas que ustedes tienen, si nos puede ayudar con su conclusión en un minuto. Muy concreto. El país, una vez más, recibirá preguntas que podrían cambiar positivamente al país, pero que terminarán convirtiéndose en el termómetro de la popularidad, la credibilidad y la confianza del gobierno de turno. Si usted tiene algo de tiempo, revise las preguntas, revise los anexos. Si usted tiene algo más de tiempo, infórmese por espacios como este del contenido de la consulta y del referendo, para que el voto no sea pasional, sino consciente, y que podamos, incluso después, exigir que aquellos cambios que nos dicen se va a dar a propósito de este proceso sean efectivamente hechos. Benavides, también ya en la parte final, su conclusión, por favor, en un minuto. Un llamado a informarse a la ciudadanía sobre el tema de los contenidos de la consulta popular y un poco desapegarnos de las emociones a las que el gobierno nos está llevando, a favor y en contra además, ¿no? Porque claramente están orientadas a un sí en plancha o a un no en plancha. Curiosamente, miren ustedes, el gobierno de Daniel Noboa aparece como el candidato que rompía la polarización social, correísmo-anticorreísmo, y nos ha retornado a esa polarización nuevamente. Entonces me parece que el deber del ciudadano es un poco desmarcarse ya por sí mismo a través de la información oficial de los anexos, las preguntas, etcétera, y tomar una decisión respecto de cada una de ellas según considere pertinente, ¿no?
Precisamente lo que ustedes han mencionado, el voto informado, y comentarles a la población que nos está viendo y escuchando, en este caso en la página del Consejo Nacional Electoral uno va a poder observar las preguntas con sus anexos. Aquí también se muestra una frase introductoria a cada una de las preguntas que, como ya lo mencionaron nuestros invitados y lo han señalado, pues están establecidas por orden alfabético, no por números. Así que tomar muy en cuenta este análisis, la lectura, para acudir con el voto informado este 21 de abril de 2024. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos, por esta excelente lectura y análisis. Gracias también a ustedes, amigos y amigas, que nos sintonizan diariamente a través de cada uno de nuestros programas por los medios comunitarios que hacemos Corape a nivel nacional. Que tengan un excelente resto del día. Un abrazo fuerte. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.